Hola, nos presentamos, somos Dolores Ayerdi y Aidal Mirall. En primer lugar, agradecer a Esmediació la oportunidad de generar esa conversación. Decidimos titular el espacio Comunidad y redes, ¿qué papel juegan en situación de encierro? Para contextualizar, os explicamos que tanto Dolores como yo intervenimos profesionalmente desde la mediación en el ámbito penitenciario, un poco para enmarcar lo que va a ser nuestra exposición. Y bueno, ahí le doy la palabra a Dolores para que nos pueda introducir un poco las cuestiones que nos gustaría desarrollar. Bueno, gracias Aida. Hola a todos. La idea un poco era empezar invitándolos a pensar en nuestros vínculos comunitarios en clave de red. Imaginémonos que cada uno de nosotros, en nuestra comunidad, es una especie de hilo que se entrecruza con otros hilos. Cada hilo tiene su propia identidad, tiene su propio valor, tiene sus propios recursos, pero también tiene una relación de interdependencia con los otros hilos en ese entrecruzamiento que termina generando la red. Y en general, digamos, lo que se destaca de las redes sociales, estas redes comunitarias, no hablamos de redes sociales pensando en Instagram y Facebook, ¿no? Sino en estas redes comunitarias es que son, o que pueden ser verdaderos espacios de sostén y de contención y de ayuda en situaciones adversas como puede ser esta de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, pensarnos así como parte de una red, que tenemos que cuidar esa red para que realmente pueda sostenernos y pueda contenernos, y que el cuidado tiene que ver un poco con la tensión de los hilos, ¿no? Ni que estén demasiado flojos, ni que los hilos se tensen mucho porque también se pueden cortar. Entonces la idea es empezar a pensar cómo hacemos para cuidar nuestra red. Sí, en ese sentido, cuando preparábamos un poco la intervención, se nos generaba también la pregunta, ¿no?, que lanzamos de pensar las propias personas que intervenimos profesionalmente en ese sector, deberíamos hacer la pregunta autocrítica de cómo nosotros construimos en nuestro día a día estas redes, ¿no?, a nivel vecinal, a nivel comunitario, a nivel familiar, y creo que en la mayoría de casos esta situación de confinamiento nos ha hecho ver en qué punto estamos en todo eso, ¿no? Esa tensión de hilos, si está, no está, si hay hilos, no hay hilos. Entonces, creemos que es una pregunta buena para hacerse, sobre todo en este momento, porque se han explicitado este tipo de cosas. Y trasladado al ámbito penitenciario, pues de alguna forma también dentro de los centros penitenciarios uno tiene que construirse sus espacios de cuidado, de acompañamiento, de apoyo con las personas con las que convive, pero hay una parte importante que tiene que ver con la comunicación con el exterior, con esas personas referentes, familiares, comunitarios, que en el inicio del confinamiento, pues evidentemente por motivos de seguridad, se vieron cortadas esas comunicaciones, sobre todo las presenciales, ¿no? Pero incluso las comunicaciones vía telefónica, pues tenían su dificultad porque a nivel infraestructural no había los recursos. Aquí en Cataluña seguro, y creo que en Argentina también. Entonces, realmente esto generó y ha generado durante todo el confinamiento tener que repensar de qué manera se cuida a esas personas, porque para no entrar en lo que en varios artículos se ha hablado, ¿no?, del doble confinamiento que pueden estar sufriendo las personas que están privadas de libertad. Entonces, en ese sentido, creo que se ha avanzado y que ha habido mucha inversión e incluso creatividad seguramente por parte de las instituciones para mejorar esas circunstancias, pero inicialmente era un claro peligro. O sea, evidentemente es eso, ¿eh? En cada lugar será la circunstancia un poco diferente, pero
bueno, básicamente esta era la preocupación inicial, yo creo. Sí, el tema es, digamos, cómo poder, al menos en Argentina, al seguir las visitas canceladas en los establecimientos penitenciarios, cómo poder seguir manteniendo ese lazo que une a las personas detenidas con su comunidad, ¿no? Y también pensaba, mientras te escuchaba, un tema que muchas veces sale en los círculos de diálogo con las personas detenidas, acerca de la comunidad intramuros, ¿no? ¿Qué pasa con esa comunidad? ¿Cómo se construye esa comunidad? Y pienso si quizás no sea un momento en el que hay que apoyarse todavía más en esa comunidad intramuros, al no poder tener contacto con las familias, al no poder conversar con ellas, al no poder mantener ese lazo que los une con el afuera. Total, total. Bueno, y la cuestión esta del pensarnos nosotros y pensar los otros, ¿no? Porque seguramente esta situación nos ha encapsulado un poco en la realidad individual de cómo me cuido yo, cómo me protejo, cómo protejo a los míos, pero entonces de repente, ¿cómo me relaciono con los otros vecinos, con los otros dentro de los centros penitenciarios, en las relaciones, en las tensiones que puede haber, ¿no? Eso es como también un elemento que habrá generado retos importantes. Sí, cómo me vinculo con ese legítimo otro del que habla Maturana, que parece que no es tan legítimo, que encima ahora usa barbijo o tapaboca, y que también nosotros somos el otro. Yo también soy el otro. Total, total. Entonces, bueno, es un juego, ¿no? Y bueno, creo que más que nunca hoy tenemos que pensar en esas cuestiones. Sí, no, y ahí toda la cuestión también que comentábamos de las responsabilidades individuales y colectivas, ¿no? Porque lo que decía antes, estamos hablando de cómo yo me hago responsable individualmente de protegerme, de al salir a la calle pues hacerlo en unas condiciones, o en el ámbito penitenciario, en el día a día lo mismo, pero luego colectivamente, ¿qué tengo que aportar? Y creo que eso a mí por lo menos me conecta mucho con la idea que desde que estoy trabajando en el ámbito penitenciario tengo como mantra, ¿no? Que la comunidad no termina en el muro, es decir, las personas que estamos fuera a veces podemos pensar que eso, ¿no? A partir del muro empieza la prisión, que es otra realidad, es otro planeta, otra galaxia, ¿no? Y de alguna forma siempre yo intento invitar a la gente, sobre todo cuando hablas con personas que conocen poco el ámbito penitenciario, a decir, esto forma parte de la sociedad, forma parte de la comunidad y todos somos responsables igual que de que pueda existir una sanidad pública, una educación pública. El ámbito de privación de la libertad es un pacto social, ¿no? Que nos puede gustar más o menos, pero que está. Entonces, tiene que haber esa implicación, ¿no? En decir, esas personas están ahí, pero va a haber un día que van a volver a estar en libertad y, por lo tanto, también forma parte de esa responsabilidad colectiva pensar en ese ámbito, ¿no? Exactamente, y por eso me parece que es importante. Mientras te escuchaba, visualizaba, no encuentro las palabras ahora, pero como una cuestión de entrada y salida, de un diálogo permanente, ¿no? Entre el adentro y el afuera. ¿Quiénes vehiculizan ese intercambio de cosas? Y digo, en principio, las familias, las visitas, digo, creo que se sostiene gracias a eso, ese vínculo con el afuera, y también a todos los operadores que trabajamos en los establecimientos penitenciarios, lo que podemos llevar y traer, entre comillas. Y el otro día leía un artículo del filósofo coreano, Byung-Chul Han, algo así, creo que se llama. Me gustó mucho lo que decía, esto de que de los rituales. Él habla de los rituales en la última entrevista que le hacen, y lo que dice es que los rituales generan comunidad sin necesidad de comunicación, ¿no? Y que
en una era de tanta hiperconectividad, en realidad lo que se está perdiendo es esta idea de comunidad y de los rituales. Y que especialmente en estos tiempos de confinamiento o de distanciamiento social obligatorio, justamente esa posibilidad que nos daban los rituales de que la comunidad se inscriba en el cuerpo, esa experiencia comunitaria, están todavía más diluidos, ¿no? Se diluye la experiencia comunitaria. Totalmente. Bueno, es que aquí nos vamos a encontrar con todo esto, con la entrada de primavera y verano, ¿no? Que aquí es la época de fiestas populares, de estar en la calle, de compartir, de generar y crear espacios comunitarios desde la hermandad, desde el contacto, desde la creación conjunta. Entonces todo esto, bueno, está repensándose ahora, ¿no? Porque pues, fiestas mayores canceladas o aplazadas, también toda esa cuestión, ¿no? de cómo aceptamos el hecho de que habrá cosas que no se van a hacer, es decir, que más vale cancelarlas que aplazarlas, porque si no de repente nos encontraremos con un otoño hiperpoblado en el que tampoco sabemos qué va a pasar, ¿no? Con un otoño aquí, allí la estación cruzada, ¿no? Pero es una cuestión, lo que decías, este tema de incorporar en el cuerpo, ¿no? Toda la cuestión comunitaria, realmente habrá que encontrar las maneras. Y en ese sentido me hacía pensar que comentando con compañeros de ámbito penitenciario, uno de los elementos, también ligado a lo que decías antes, de cómo se ha construido comunidad, ¿no? Dentro de los centros, una de las cosas que ha surgido una iniciativa potente fue precisamente generar espacios para poder ayudar desde dentro. Y me explico, los talleres productivos la mayoría han parado, pero se han de alguna forma reconfigurado, ¿no? Se les ha dado otra vuelta, igual que en algunos talleres de vehículos empezaron a hacer respiradores, ¿no? Pues dentro de los talleres productivos en centros penitenciarios se han hecho pues material sanitario, otras cosas que puedan servir para afrontar ese confinamiento, y es alguna manera también de conectar a las personas que están ahí dentro con ese espíritu de ayuda y de poder enfrentar de manera conjunta esta situación que nos afecta a todas las personas. Y bueno, me parece un elemento potente que conecta, ¿no? Lo que decíamos antes, el dentro y el fuera, una vez más. Sí. Sí, la idea un poco como para ir cerrando, por una cuestión, me parece, por respeto al tiempo que teníamos estipulado, era como dejar planteada esta pregunta, esta invitación a pensar entre todos de qué manera nosotros, tanto como operadores de conflictos, mediadores y también como integrantes de una comunidad, de qué manera podemos generar diálogos constructivos o propiciar espacios que inviten a pensar en esta corresponsabilidad que tenemos en el cuidado de las redes, en el cuidado de la salud pública, con esto que está pasando ahora. Eso, digamos, pensar en nuestra corresponsabilidad, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Esa sería un poco la invitación. Bueno, pues hasta ahí, gracias por escucharnos y esperemos que haya sido interesante la conversación y que dé a pensar sobre todo. Bueno, gracias.